Hola, muy buenos días a todos. En nombre del Grupo CIH, les agradecemos por conectarse a esta tercera sesión. Y bueno, es un gusto presentar a nuestros tres especialistas. Comenzamos. Juan Carlos Curiel, con más de 15 años de experiencia como abogado especialista en derecho laboral, ha prestado sus servicios legales a empresas internacionales como nacionales. Muchas de estas se encuentran dentro de la revista Fortune 500 con diversa actividad industrial, por ejemplo, automotriz, aeroespacial, de servicios, química, textil, entre otras. Los servicios legales que ha prestado son de litigio y consultoría en derecho laboral. Además, ha llevado a cabo diversos asuntos migratorios, negociaciones con sindicatos e importantes operaciones relativas a terminaciones colectivas de empleados, esquemas de subcontratación laboral, due diligence, transferencias de empleados, incluyendo sustituciones patronales, temas de compensaciones y prestaciones de empleados, aspectos laborales en materia de fusiones y adquisiciones, entre otros servicios legales en materia laboral. Por su parte, Diego González Aguirre cuenta con 17 años de experiencia en las áreas de asesoría laboral corporativa, due diligence y litigio laboral, incluyendo la asesoría laboral general, compensaciones y prestaciones de empleados, transferencias de empleados y sustituciones patronales. Y Olga Ramírez, que tiene más de 9 años de experiencia en la práctica de comercio exterior, brindando servicios de autorizaciones de programas de fomento, fusión y escisión de empresas, estudios de valoración aduanera, análisis de certificación de origen, devoluciones de impuestos al comercio exterior, ajustes de precios de transferencia, revisiones por parte del SAT en materia de comercio exterior, autorización de certificación en materia de IVA, IEPS y OEA, revisión de procesos en materia de comercio exterior, análisis y reconstrucción del sistema de control de inventarios, análisis de información fiscal, aduanera y asesoría continua en logística y comercio exterior como los principales. Eso es solo un poquito de la experiencia que tienen nuestros especialistas y es un gusto presentar a Olga Ramírez, que comenzará con esta tercera parte de nuestro webinar. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, María. Pues bueno, comenzamos. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática. El día de hoy revisaremos algunos puntos o aspectos relevantes en relación o bueno, derivado de la entrada en vigor del TEMEC y la relación tan estrecha que tiene hoy en día con los temas laborales, ¿no? Sin duda alguna y a un mes de la entrada en vigor del tratado, la verdad es que iniciamos un semestre lleno de retos, oportunidades y pues muchísimos cambios al interior de las compañías, que es lo que vamos a estar revisando un poquito, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia y para comenzar con aspectos generales del TEMEC, la realidad es que si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, muy rápido, la agenda que vamos a estar viendo son generalidades del TEMEC, acciones inmediatas para los productores, exportadores e importadores, qué debemos hacer como compañías y cuáles son los posibles riesgos en los que me puedo encontrar por no estar en cumplimiento con ellos, ¿no? Y la parte pues más importante que es el apartado laboral, que son algunos puntos muy interesantes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, sin más preámbulo de las generalidades y a manera muy general de los cambios recientes que tuvo el TEMEC, fue la parte de modernización del tratado, ¿no? Esta modernización sin duda alguna tenía que darse porque el NAFTA 94 pues no contemplaba algunos temas en relación con todos los cambios que hemos tenido en cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, prácticamente la modernización que sufre el tratado es que tendrá una vigencia de 16 años, pero la misma va a ser revisada de manera sexenal, ¿no? Entonces, cada 6 años vamos a estar revisando
el tratado, cómo va funcionando, todas las disposiciones. Entonces, bueno, ese es una de los cambios o modificaciones principales, ¿no? También dentro de todo el tratado considera la integración de diversos comités. ¿Esto para qué? Para, bueno, identificar que se esté cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones y las disposiciones, y también a su vez para identificar áreas de oportunidad, ¿no? Que pudieran suceder en algún tema que involucra el TEMEC, ¿no? Y adicional, considera temas de comercio digital, ¿no? Por todo lo que comentaba de la parte de tecnología. Comercio digital es una de las cuestiones que ahorita está poniendo mucha atención para poder tener nuestros cruces en relación también o muy pegado con la parte de facilitación aduanera, ¿no? Los despachos conjuntos, todo esto que tendría que ser de manera muy transparente entre las tres partes, el transferir, el compartir información para efecto de las transacciones comerciales, ¿no? También considera temas ambientales, de anticorrupción, y bueno, uno de los apartados que la verdad en el tratado, pues nos dejó que tiene un apartado, un capítulo específico que son los temas laborales, y por los que hoy pues estamos o tenemos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta plática, que es donde vamos a enfocar un poquito más adelante con mis compañeros, ¿no? La parte laboral. Bueno, entre otros aspectos, la parte también integra a las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, a efecto de que también puedan tener acceso a los beneficios del TEMEC, y con ello, pues también incluirlos, ¿no? En esta parte. Esto es otra de las cuestiones relevantes o importantes que tiene el tratado. Además de que, bueno, el sector automotriz fue uno de los más que tuvo mucho más modificaciones, ¿no? Ahora tenemos que tener un cumplimiento mucho mayor o más estricto, entonces es importante conocer cómo podemos llegar a poder cumplir con esta parte, ¿no? Y bueno, en general, ¿cómo es que tenemos tres actores involucrados en toda esta parte del TEMEC y que creo que ustedes podrán identificarse muy bien, ¿no? Podría ser productor, exportador o importador. Y cada uno de ellos tiene sin duda alguna algo que cumplir o una obligación, ¿no? Realmente también a manera de estadísticas, alrededor del 79-80% de las exportaciones mexicanas en 2019 se realizaron para la región TEMEC. Entonces, siendo productor, exportador o importador, es un hecho que tendría que estar considerando algunos cambios relevantes o en manera general, ver en qué nivel de cumplimiento está o se encuentra mi compañía para poder dar o seguir con los beneficios que yo ya traía de NAFTA 94, ¿no? Entonces, recordemos que ya llevamos un mes prácticamente de la entrada en vigor de este tratado y que es importante conocer, pues bueno, ya algunos me imagino que se han enfrentado a algunas cuestiones interesantes en aduanas para cerrar sus operaciones, pero bueno, todavía tenemos mucho por delante para poder identificar en dónde estamos y qué nos falta por hacer, ¿no? Y bueno, pasando a esta parte de qué es lo que necesita mi compañía, si podemos pasar a la siguiente lámina, ¿qué es lo que necesita mi compañía para poder estar en constante cumplimiento, poder hacer una adecuada implementación de este tratado, ¿no? Nosotros identificamos básicamente 4 puntos importantes. Uno es la comunicación, ¿no? Hoy en día, con todos los cambios que vimos en la parte del TEMEC y todos estos nuevos rubros que se está incluyendo, que en NAFTA no los veíamos y que ahora, bueno, no podemos seguir operando en la manera en que lo veníamos haciendo, entonces identificamos que el punto inicial o lo primordial es la parte de la comunicación. La comunicación hoy en día entre las áreas o las diversas áreas que involucra la parte del tratado, pues ya no solo se limita a la parte de comercio exterior, ¿no? Que es quien expide quizá las certificaciones de origen o a quien le pido yo que vea la parte del origen de las mercancías, ¿no? Sino hoy en día toma mucho más relevancia el que yo ya tenga una constante comunicación con el área de ventas, logística, compras, legal, recursos humanos, ¿no? Y ahora más por los temas de laboral que se están incluyendo en el tratado, ¿no? Entonces, uno de los principales aspectos que nosotros vemos importantes es la comunicación.
El siguiente punto es en relación con los clientes, ¿no? Porque es importante identificar las necesidades de mis clientes y la consecuencia de establecer requerimientos para proveedores. En este caso, ¿qué pasa con los clientes? Si yo no tengo conocimiento de qué es lo que estaba entregando, a lo mejor en NAFTA 94 para mis clientes, difícilmente podría ahorita identificar entonces qué es lo que tendrá que estar entregando a mis clientes, ¿no? Ese es el mayor eh, o uno de los principales riesgos también que identificamos, el que a lo mejor yo estaba entregando una certificación de origen en NAFTA 94 para efecto de que mis clientes pudieran aplicar una preferencia arancelaria, ¿no? Y que con ello ellos pudieran reducir el impuesto al comercio exterior al momento de la importación, ¿no? Sin embargo, y viceversa, ¿no? La parte también, yo como importador, exportador o productor, ¿no? Dependiendo el rol que esté jugando dentro de la cadena de suministro, también tendría al momento de que yo importo las mercancías, pues solicitar a mi proveedor alguna certificación de origen para yo también poder aplicar preferencias arancelarias, ¿no? Y por ello es que el siguiente punto importante que vemos es los proveedores. Y aquí lo que puntualizamos es que ¿qué requisitos adicionales tendría yo que solicitar a mi proveedor con la finalidad de entonces yo estar cumpliendo con la certificación de origen, con las obligaciones a que hoy en día estoy obligado dependiendo del tipo de sector de que se trate y con base en ello entonces poder dar un cumplimiento a mis clientes, ¿no? Entonces, al final formamos parte de una cadena de suministro y si yo no tengo identificado qué me falta de mi proveedor para poder cumplir con mi cliente, entonces ahí es donde tendríamos algún o nos podríamos enfrentar con retos de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito para poder estar en cumplimiento con esta nueva base legislativa del TEMEC, ¿no? Y el último punto que se refiere al cumplimiento, ¿no? Este cumplimiento va en relación con los nuevos requisitos que, si bien es cierto, pues en NAFTA no los teníamos muy bien identificados porque no venían tal cual en la base legislativa. Hoy en día en TEMEC, el cumplir con cuestiones ambientales, anticorrupción o la parte de laboral, que son aspectos muy, muy interesantes y cómo es que afectan hoy en día en un tema de comercio exterior, sí tengo que estar en constante cumplimiento tanto en materia de comercio exterior como en materia laboral, ¿no? Que son los que vemos de entrada más complicados, ¿no? Y por eso es que entonces vemos que la parte de comunicación es bien importante porque si no estamos en constante comunicación, difícilmente podría entonces revisar el cumplimiento que tendría, ¿no? Y todo esto se reduce a que si yo no tengo un buen control, un cumplimiento de las obligaciones, pues podría acceder a algunos riesgos que mi compañía en este momento quizá no está preparado, ¿no? Y más que nada nos referimos en cuestiones financieras, ¿no? Hoy en día el no cumplir alguna obligación podría verse afectado en la parte del pago de impuestos, que probablemente antes no lo hacía y por ende yo no lo tengo considerado en el presupuesto, pues hoy en día tendría que estar haciendo ese desembolso de flujo de efectivo por cuestión de un cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, estos son como los puntos que nosotros resumimos en que necesitan enfocarse para poder llevar a cabo una implementación y aplicación correcta de las disposiciones del TEMEC, ¿no? En caso contrario, pues bueno, podríamos revisar los riesgos a los que podría estar sujeto mi compañía, que sería la siguiente lámina que vamos a ver, en donde podemos, bueno, nosotros lo dividimos básicamente en 4 aspectos, ¿no? Estos 4 aspectos tienen mucha relevancia o relación con esto que acabamos de ver de acciones inmediatas. Entonces, si gusta, pasamos a la siguiente lámina, que uno es certificación de origen, ¿no? De alguna manera ya lo mencionaba en la parte de las acciones inmediatas en conocer cuáles son las necesidades de mi cliente y cuáles son los requisitos adicionales que tengo que solicitar a mis proveedores. Si yo no tengo claro estos dos puntos, la parte de certificación de origen podría verse afectada. ¿Por qué? Tenemos aquí em, pues dos maneras de verlo, ¿no? Tanto la emisión de los certificados de origen, que sería yo como importador o productor, por eso es importante identificar bien
si soy, qué rol estoy jugando dentro de la cadena de suministro, o bien si soy tanto productor como exportador, podría darse el caso, y también en algunos momentos pues soy importador, ¿no? Entonces, bueno, cuando me compete una emisión de una certificación de origen y cuando una recepción de certificación de origen, ¿no? En ambos casos, tanto más bien para la emisión es importante considerar pues toda mi cadena de suministro, toda la parte desde donde tengo mis compras, mis insumos, de dónde los estoy trayendo, cómo estoy haciendo mi análisis para mi certificación de origen y que si en algún momento yo tengo algún dato incorrecto dentro de mi certificación, podría verse afectado en la parte de mi cliente, ¿no? En la parte de emisión, porque yo le estoy entregando un documento con el cual mi cliente podría hacer o aplicar una preferencia arancelaria para disminuir el impuesto al comercio exterior al que está grabado esa mercancía, ¿no? Entonces, ese es parte importante. Y a la parte de la recepción, que sería yo cuando recibo una certificación de origen por parte de mi proveedor, que también a mí me facilita el estar aplicando preferencias arancelarias para reducir mis costos. Entonces, también si tengo algún dato o hay algún dato que mi proveedor no estableció muy bien, también yo podría tener el riesgo de poder estar aplicando una preferencia arancelaria incorrecta, ¿no? Y en esta parte de certificación de origen, pues después vendría la parte de la verificación, ¿no? O sea, dentro se encuentra inmerso la parte de verificación de origen, en donde las autoridades ya pueden venir a determinar, y bueno, antes también en NAFTA se consideraba, sin embargo, ahorita toma mucha mayor fuerza porque tendría que estar identificando muy bien cómo es que estoy llegando a esa certificación de origen, ¿no? Porque considero que efectivamente mis materiales o mis productos son originarios de este mercado TEMEC, ¿no? Entonces, ese es el primer o uno de los posibles riesgos que nosotros identificamos y en donde tenemos que estar poniendo como nuestras fuerzas en cómo estamos determinando esa emisión de certificaciones y la recepción también, ¿no? Otro punto importante que vemos, y esto fue yo creo que a inicios de julio, ¿no? Cuando entra en vigor el TEMEC y que todos estamos, bueno, ¿qué pasa el 1 de julio en donde ya tengo una nueva base legislativa, pero tengo operaciones un día antes con NAFTA y qué pasa con lo que no pagué en su momento, ¿no? Aquí hay que revisar dos cosas prácticamente. Una, las operaciones especiales que se refiere básicamente a aquellos, ya sea si tengo pedimentos consolidados en la empresa, ¿no? En donde hago transferencias durante el mes de junio, perdón, y en julio cierro la operación. Entonces, en julio ya no existe NAFTA y en junio, pues bueno, yo hice toda la transacción de las mercancías, ¿no? Entonces, ahí por ahí salieron algunos boletines para poder cerrar muy bien estas operaciones. Sin embargo, bueno, todavía podríamos estar teniendo algunos temas o algunos retos importantes en cuestión de cambios de régimen que vengan de mercancías importadas antes del 1 de julio o rectificaciones, ¿no? También simplemente una rectificación de operaciones antes del 1 de julio. Entonces, revisar que en algún momento ya o ya cuente yo con mi nueva certificación TEMEC para ver cómo con los agentes aduanales podríamos estar aplicando estas preferencias, o bien, pues bueno, tener en consideración cuál va a ser el impacto de que yo ya no puedo aplicar alguna preferencia arancelaria por alguna operación que venía del pasado y que la tengo que cerrar forzosamente hoy en julio, ¿no? Ya con la nueva base legislativa del TEMEC. Y otro punto importante dentro de estas operaciones antes del 1 de julio es el pago de los impuestos. Muchas veces o hay muchas empresas que operan bajo regímenes con un programa de promoción a las exportaciones, como lo es el IMEX, o en donde les permiten diferir el impuesto y pagarlo después, al momento de que exporto, ¿no? Entonces, en este caso también es importante porque si quedaron algunas operaciones que en donde yo no pagué los impuestos, solo los determiné al momento de la entrada, porque así es el beneficio. Y hoy en día tengo que hacer ese pago, habrá que ver si estamos ya listos para poder hacer el pago o podemos aplicar la preferencia o no. En esas operaciones es importante identificar cómo fueron llevadas a cabo a efecto de poder
pues estar en cumplimiento, ¿no? Y si no, de menos conocer cuál va a ser el impacto para mi compañía, el no estar listo hoy con una base TEMEC o el no tener identificado qué operaciones tengo en este sentido, ¿no? Entonces, eso es por la parte de operaciones antes del 1 de junio. Otro de los riesgos que vemos es en temas de valoración aduanera. Valoración aduanera no es otra cosa más que determinar la base gravable de los impuestos al comercio exterior, ¿no? ¿Cómo estoy integrando esa base gravable en aduanas, ¿no? Y aquí ya hay también incluso mucha fiscalización por parte de las autoridades en donde van, revisan cómo estoy integrando esta base gravable, ¿no? Y aquí impacta la parte de certificación de origen porque probablemente en algún momento en una operación apliqué una certificación de origen y si mi arancel era del 10%, con esta certificación estoy pagando solo el 3% del impuesto, ¿no? Si pasa lo que comentábamos al inicio, que mi certificación de origen está incorrecta, entonces el 7% restante que no pagué podrían estármelo solicitando como pago de impuestos, como omisión de impuestos más las multas correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esa base gravable fue calculada incorrectamente, ¿no? Entonces, todo esto se ve reflejado a nivel de un pago de impuestos, que es lo que yo tendría que estar cuidando, ¿no? Todo este tema de certificación de origen, al final es en el pago de los impuestos. Entonces, en temas de valoración aduanera, si estamos aplicando certificación de origen, es importante identificar cuáles son esas operaciones con las que estoy aplicando una certificación de origen, que por ende me lleva a una preferencia arancelaria sobre esas mercancías y si cuento con todo el soporte necesario, ¿no? Porque cabe mencionar que mi certificación de origen no solo es emitir la certificación, ¿no? Es una emisión de un documento o que se reduce a un documento o alguna leyenda en factura, como lo tengan, dependiendo de qué modalidad hayan elegido. Pero detrás de esa certificación tendría que estar todo el soporte de por qué estoy considerando que esa mercancía es originaria de la región TEMEC, ¿no? Entonces, eso es importante para en algún momento poder soportar esta parte de cualquier revisión por parte de la autoridad. Y el último punto de riesgo que nosotros identificamos es en el cumplimiento, ¿no? En temas de comercio exterior, con todo este tema de el soporte que tenemos en la parte de certificación de origen, cómo estoy regresando con mis proveedores para identificar si efectivamente tengo una prueba de origen, que son otra parte de mi soporte, ¿no? Para yo poder al final emitir una certificación. ¿Cuáles son los costos de las mercancías? Porque obviamente, pues, la certificación me lleva a que también vaya ese detalle de identificar costos, pruebas de origen, de dónde traigo las mercancías, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy integrando toda esa soporte y cómo tengo ese cumplimiento a nivel de comercio exterior, ¿no? Entonces, si no tengo alguna prueba o algo que yo pudiera demostrar que efectivamente las mercancías que estoy enviando o que estoy exportando son aplicables una certificación de origen o una preferencia arancelaria, entonces podría tener algunos temas que se reducen al final, como les comentaba, en el pago de impuestos, ¿no? Entonces, eso es por la parte de cumplimiento en comercio exterior. Y el último punto que sería el cumplimiento con el resto de las áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día tenemos mucho más requisitos, obligaciones que cumplir con toda esta nueva base legislativa y uno de ellos precisamente son los requisitos en materia laboral. Y aquí con esta parte termino para poder cederles la palabra a mi compañero Juan Carlos y Diego, que nos van a hablar específicamente de estos puntos en materia laboral, cómo es que están afectando hoy en día a toda esta parte de la certificación TEMEC o las provisiones del TEMEC, ¿no? Entonces, bueno, les doy las palabras. Olga, el apartado más, al menos que ha suscitado más controversia, ¿no? Como lo veremos, y ya lo empezó a indicar Olga, ¿no? Y Juan Carlos podrá ahondar en el tema, pero el tema laboral sin duda es, digamos, el cierre del círculo de un
una transformación bastante integral que estamos viendo en la parte del derecho laboral, específicamente en el tema de sindicatos, ¿no? El tratado, a final del día, introduce este capítulo exclusivo para México, que no hay un precedente en tratados comerciales de esta naturaleza, donde a través de este capítulo 23 se introduce obligaciones específicas para el gobierno mexicano respecto a cómo tratar y cómo gestionar el tema laboral. Básicamente, el propósito de este tratado, capítulo es de alguna forma ser un mecanismo para reducir el llamado dumping laboral, ¿no? Los sindicatos norteamericanos han sido muy críticos de que el costo de la mano de obra en México, digamos, está controlado al no existir una verdadera negociación colectiva, ¿no? Y al existir estas figuras llamados sindicos contra los de propiedad. En la administración del presidente Peña Nieto se ratificó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, por virtud del cual México acepta y, digamos, se obliga a modificar su regulación para efectos de garantizar estos dos derechos, la libre sindicación y la negociación colectiva. Básicamente es la posibilidad de que los trabajadores acepten y deciden si forman parte o no de un sindicato y formando parte de él, determinen o participen en las determinaciones que tome el sindicato frente a la negociación con el empleador. De tal forma que se busca una pluralidad y una mayor representatividad de los empleados. Esto lo vemos, digamos, la ratificación de ese convenio internacional fue la reforma. Digamos que el TEMEC viene a ser, digamos, el siguiente eslabón en esa transformación en el tema colectivo mexicano. Ahora, el TEMEC lo que introduce para México es la obligación, que parecen obvias, pero si analizamos con detenimiento, posiblemente no hayan sido estas obligaciones o estos principios laborales no hayan sido del todo vividos, digámoslo así, en México, ¿no? Y digamos que México se obliga justamente a garantizar esta sindicación efectiva, la negociación colectiva y de alguna forma introducir legislación y protocolos de vigilancia para evitar e inhibir el trabajo forzoso, trabajo de migrantes y también, este es un punto importante, digamos, como medida para controlar esta práctica de dumping laboral, establecer condiciones de trabajo aceptables, ¿no? Es decir, el TEMEC no solo se limita al tema sindical y del contrato colectivo, sino que es mucho más amplio, ¿no? Y establece una serie digamos, y estándares laborales que México deberá cumplir en adición al tema colectivo. Y lo estamos viendo ahora en la pantalla. Digamos, en este proceso evolutivo también habrá que estar vigilantes de digamos, esta transición que estamos haciendo de los tribunales laborales, de formar parte del Poder Ejecutivo, pasarán ahora al Poder Judicial y veremos una mayor, déjenme decirlo así, sofisticación en la impartición de justicia y con un mecanismo tan complejo como el apartado laboral y con una nueva regulación en materia social, realmente tendrán muy buen trabajo en estos temas. Ahora, podemos pasar a la siguiente, por favor. En términos generales, el apartado, digamos, es producto, insistimos, de un cabildeo de organizaciones sindicales en Estados Unidos y de alguna forma, como todos lo vimos, del Partido Demócrata en Estados Unidos. La firma de este protocolo adicional fue clave para poder suscribir y que entrara en vigor y fuera aprobado por los congresos nacionales el tratado, ¿no? Entonces, es un claro mensaje de que, déjenme decirlo así, Estados Unidos por lo menos y Canadá en alguna otra medida se tomará muy en serio la vigilancia y cumplimiento de este apartado laboral por parte de México. Mucho se habló si Estados Unidos tendría inspectores laborales en México. Mucho se habló de esa posible invasión de los gobiernos americanos para vigilar el cumplimiento de México. Y de alguna forma,
habrá que distinguir el mecanismo de inspección y de sanción, digamos, que establece el protocolo, es un mecanismo, digamos, democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque se presenta como un mecanismo de solución alternativa de controversias, donde hay una pluralidad de partes, sobre todo de especialistas que revisarán los casos. Hay una conformación de un panel, ¿no? Y expertos emitirán, tanto de México como de Estados Unidos o Canadá y terceros, emitirán su punto de vista y formularán recomendaciones al gobierno mexicano, con lo cual es un mecanismo de alguna forma ya existente en otros tratados internacionales y que de alguna forma gracias a esa pluralidad, al menos en la valoración de los casos, ¿no? No anticipamos una inspección como tal de funcionarios americanos, pero sí este panel, en caso de que se lleve una controversia a este mecanismo, este panel sí podrá realizar, digamos, visitas en sitio a una figura que se le llamó instalación cubierta, ¿no? Y esto es bien importante. Es ahí donde hace conexión, digamos, de forma directa con las empresas. Si en un centro de trabajo se alega una denegación de derechos, por ejemplo, que no se le permite el acceso a la sindicación efectiva a los trabajadores, y esa instalación cubierta es una empresa con presencia en Norteamérica o que sin tener presencia en el mercado norteamericano compite con jugadores norteamericanos en México, bueno, pues esa instalación cubierta podrá ser sujeta a un procedimiento de revisión, un mecanismo de respuesta rápida para, digamos, identificar si hay efectivamente una denegación de derechos. Juan Carlos explicará de forma más clara cómo se sustancia este procedimiento, las etapas pero solo tener en el radar que digamos, inicia con una queja, por decirlo de alguna forma, el gobierno mexicano investiga, si la remediación, si se confirma una violación y la remediación no satisface al Estado parte, pues se podrá ir más adelante para llegar eventualmente a la instalación de este panel. Sobre todo de establecer o se establece la posibilidad de imponer sanciones en materia comercial, que básicamente van desde la cancelación del tratamiento arancelario preferencial hasta la posibilidad de, digamos, como un bloqueo comercial a esa instalación cubierta para comerciar productos, ¿no? Sin lugar a dudas, este tratado, insisto, es el siguiente eslabón en esta reforma en materia sindical en México. Y aquí, como una primera conclusión, el llamado es muy puntual a las empresas que están, digamos, bajo el halo del TEMEC, a revisar y replantear su estrategia sindical, identificar su cumplimiento con estas normas y recordar que entramos en una nueva dimensión donde tenemos que no solo cumplir con la legislación mexicana, la Ley Federal del Trabajo, también con los precedentes de la Suprema Corte y del Poder Judicial en general, pero también con las reglas de la Organización Internacional del Trabajo que hayan sido aprobadas por el Congreso mexicano, y finalmente por el capítulo, el anexo 23 del Tratado de Libre Comercio. Es decir, hay una variedad de ordenamientos de tipo legal que las empresas deberán observar para determinar su nivel de cumplimiento y estar mejor preparados para una posible cuestionamiento de denegación de derechos. Importante tomar en consideración que a los pocos días de que entró en vigor el tratado, por ahí escuchamos algunas declaraciones de actores importantes en Estados Unidos anunciando que ya preparaban, ya estaban cocinando, por decirlo de alguna manera, las primeras no le quiero decir demandas, pero sí los primeros casos donde veían ellos una denegación de derechos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, este transitar por el tratado va a significar retos para las empresas y el tema de cumplimiento. Diego, te estamos perdiendo.
Bueno, por el momento tuvimos una falla técnica con uno de nuestros ponentes, pero le cedemos la palabra a Juan Carlos para que podamos continuar con el tema. Claro. Sí, y en continuación a lo que comentaba Diego, muchas gracias, bueno, igual a todos los que están presentes. Es muy importante el cumplimiento a todas las obligaciones laborales que establece el TEMEC, ¿no? Para evitar, pues, sanciones muy importantes y aparte, pues, para, pues, tener también a los trabajadores con una mejor certidumbre sindical, ¿no? Que realmente yo creo que la parte sindical del TEMEC es lo principal, o sea, es lo primordial, lo que de hecho hay el anexo 23 es solamente aplicable para México y es para la parte, pues vamos, de libertad sindical y negociación colectiva, para que los trabajadores estén, pues vamos, en absoluta libertad de afiliarse o no a algún sindicato, para desaparecer los contratos colectivos de protección, que muchas empresas lo tienen, que realmente no es para protección de los trabajadores, sino más bien protección de las empresas, ¿no? Los patrones, y que son contratos celebrados a espalda de los trabajadores, ¿no? Y esto es lo que pues busca también el TEMEC, que de hecho va en concordancia con los convenios de la OIT, el 98 y el 87. Entonces, esto, pues vamos, ha ido con un ritmo que ha llevado a cabo primero con los convenios de la OIT, el tema constitucional en México, y bueno, pues ya finalmente el TEMEC que va alineado a esto, ¿no? De que haya, por ejemplo, una constancia de representatividad que tengan que obtener los sindicatos para poder, pues, detentar un contrato colectivo de trabajo. Y, pues, bueno, la parte de la legitimación de contratos colectivos de trabajo es muy importante, vamos, que las empresas, pues, lo empiecen a conocer, digo, porque esto, si bien es quien debe dar el primer paso es el sindicato, para legitimar estos contratos colectivos de trabajo de protección o no activos que se tienen en la empresa, es importante que ustedes como empresa vean si lo tienen y si lo tienen, cómo empezar con este proceso de legitimar estos contratos colectivos de trabajo, porque se tienen hasta el día, vamos, 1 de mayo del 2023, ya tienen que estar legitimados todos los contratos colectivos de trabajo en México, ¿no? O sea, no, porque en caso de que no se legitimen, pues, bueno, pues dejarán de tener vigencia. Y bueno, y también la intención es publicar los contratos colectivos de trabajo que se tengan en la empresa para que los trabajadores lo conozcan, ¿no? Que muchas veces eso es lo que quieren, pues, impedir, ¿no? Que ni siquiera haya una representación real de los trabajadores, ¿no? Por parte de un sindicato, y derivado de ello, pues las prestaciones, los salarios, pues vamos, aquí se genera el dumping laboral que comentaba Diego, ¿no? Que hay una ventaja competitiva a costa de los salarios o un detrimento de beneficios salariales o prestaciones en los trabajadores. Entonces, esto es lo que también busca el TEMEC, que sea lo más equilibrado entre Estados Unidos, México y Canadá en cuanto a prestaciones, para que no haya esa competencia desleal, por así llamarlo, ¿no? Y por tal motivo sí es muy importante ir cumpliendo con estas regulaciones, hacer un diagnóstico, vamos, en su empresa para ver cómo está el clima sindical, cómo están sus contratos colectivos, la redacción, si tienen algunas cláusulas de exclusión que indiquen que si el trabajador no está dentro de tal sindicato, pues pueden terminar la relación laboral o no lo contratan, ¿no? Entonces, esto es muy importante irlo revisando para evitar ciertas sanciones que más adelante estaremos platicando. Y bueno, pues los mecanismos de solución entre gobiernos, de hecho, pues este mismo TEMEC establece un capítulo, que es el capítulo 31, para la solución de controversias, que aquí, pues bueno, en este capítulo en específico se van a poder, pues solucionar las controversias suscitadas sobre el trabajo forzoso, el tema de los salarios, el trabajo infantil, en cierto modo también el tema sindical, pero el tema sindical está más orientado para el mecanismo de solución de respuesta rápida, que más adelante se lo vamos a platicar. Y este tipo de mecanismo de solución también lo que establece es que antes que llegar a un conflicto, vamos, a una instalación de paneles, es que sí se tenga un diálogo fluido, vamos, entre, pues, México con Estados Unidos y México con Canadá,
para evitar cualquier tipo pues de inicio de un proceso, ¿no? Y empezar a verificar si se cumplió o no con alguna obligación laboral, ¿no? O sea, si por alguna razón consideran que no se está cumpliendo, por ejemplo, no sé, tengan niños trabajando, que esto se va a dar mucho, por ejemplo, en el campo, ¿no? En Michoacán, en ciertos estados donde sí se necesita, se desprende más la necesidad de revisar, porque hay una necesidad más, vamos, del día a día, de que están laborando niños, ¿no? O hay trabajo forzoso en este tipo de actividades. Entonces, este tipo de soluciones van a ser de acuerdo a este procedimiento que establece el artículo 30, el capítulo 31, que es a través de una consulta que lo va a iniciar, por ejemplo, Estados Unidos, que se percate de ello, y de ahí obviamente México tendrá que analizar si efectivamente existe esta pues, violación, y de ahí van a determinar si se puede, pues vamos, quitar, ¿no? O sea, de alguna manera o suplir esta deficiencia o ya otorgar cierto derecho, entonces ya ahí termina el proceso, ¿no? Pero si no, sí se van a tener que instalar paneles y ahí es donde ya va a empezar, pues vamos, tienes que ofrecer igual pruebas, tienes que acreditar que no estabas con trabajo forzoso, por ejemplo, y digo, para evitar también ya cualquier sanción de por medio, ¿no? Y bueno, y más adelante, en esta diapositiva, se establece ya el mecanismo de respuesta rápida, que son los anexos 31A y 31B. El 31A es solamente para la relación bilateral entre Estados Unidos y México, y el 39B es México con Canadá, ¿no? Y realmente este mecanismo aplica solamente para los casos de negación de derechos en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Y lo que busca este mecanismo es que que se garantice una reparación inmediata cuando ya se detectó una violación, que realmente la reparación sea inmediata, ¿no? Ya, o sea, no tanto que se evite el comercio, sino que se tenga esta reparación muy rápido, ¿no? Y esto va, obviamente, enfocado y dirigido solamente para el tema de libertad sindical y de negociación colectiva. Entonces, por eso es bien importante que todas las empresas tengan, o sea, sepan bien cómo está su ambiente sindical, cómo están los trabajadores, si hay cómo va la relación también entre empresa y sindicato, porque sí es algo muy importante que viene, pues vamos, aparejado con todo el TEMEC. Obviamente, la parte de las revisiones de los contratos colectivos van a empezar a ser, pues, más complicados, yo lo considero, porque tan solo el TEMEC establece que tienen que pagarle las empresas a los trabajadores hasta $16 la hora, pues obviamente hasta los líderes sindicales dicen, ni estallando todas las huelgas vamos a poder lograr eso, pero sí van a tratar de buscar que los trabajadores tengan tengan mejores condiciones laborales, ¿no? Y realmente estos capítulos son, pues vamos, históricos, son muy ambiciosos y obviamente van enfocados a México, ¿no? Absolutamente, para evitar o tratar de equilibrar y que los trabajadores, en cierto modo, tengan mejores condiciones laborales, ¿no? Y este tipo de mecanismos de respuesta rápida, pues la intención es que de igual manera va a haber una consulta, va a haber una queja de algún, pues vamos, de Estados Unidos en una empresa en específico, o puede ser en una industria en específico. O sea, no necesariamente tiene que ser vamos, a una empresa, sino puede ser hasta en centro de trabajo en específico, y ahí es donde se va a empezar a detonar el procedimiento, ¿no? Y de esa manera, pues ya para evitar una sanción, se van a empezar a hablar o tener esta negociación, esta conciliación en todo caso, para evitar llegar a un establecimiento de un panel, ¿no? Y como les mencionaba, pues estos mecanismos de respuesta rápida establece, por ejemplo, derechos para establecer sindicatos y unirse al sindicato. O sea, al día de hoy, una empresa puede, bueno, sí, una empresa pudiera estar teniendo varios sindicatos, ¿no? Un centro de trabajo, digo, sin embargo, nada más un contrato colectivo, pero sí puede haber personas que puedan estar afiliados a varios sindicatos, ¿no? Y derecho, pues, de participar, obviamente, en las negociaciones colectivas, y la prohibición a los patrones de interferir en actividades sindicales. Todo el tema de injerencia, pues obviamente está prohibido, ¿no? Por parte de los patrones hacia los sindicatos, ¿no?
y ejercer coerción contra trabajadores por sus actividades sindicales, discriminar a trabajadores por sus actividades sindicales igual, negarse a negociar colectivamente con un sindicato debidamente reconocido y bueno, de esa manera vamos a estar viendo cómo se estén cumpliendo las directrices del TEMEC, ¿no? El voto también es primordial. Cuando ya un nuevo sindicato, quisiera celebrar un contrato colectivo con alguna empresa, pues necesita primero obtener la constancia de representatividad, que tenga el respaldo de al menos el 30% de los trabajadores y de esa manera, pues bueno, se van a estar igual con las revisiones de los contratos colectivos mediante votos personales, libres, secretos, directos, ¿no? Que esto es parte también importante y que los trabajadores tienen que estar cumpliendo, ¿no? Y realmente se han identificado sectores prioritarios para el cumplimiento de estas obligaciones laborales y se definieron 3, ¿no? Realmente, que es la de servicios, minería y bienes manufacturados, obviamente incluyendo pues, aeroespacial, autos, autopartes, mercancías industriales, horneadas, acero, porque son las que más flujo de personal tienen, realmente más trabajadores. Digo, si bien sí existe la parte, agropecuaria, agricultura, etcétera, pero estos sectores son los que más, pues, tienen estos riesgos y todo el tema con el sindicato y sí es importante que lo tengan en consideración porque son las empresas que más van a tener este tipo de, pues, de quejas, de consultas, de visitas, ¿no? Por parte de las autoridades, de los paneles o de los agregados en las embajadas, que ya de hecho, por ejemplo, aquí en Querétaro ya nos tocó que vinieran gente de Estados Unidos a dar un sondeo, ¿no? Para ver cómo están las empresas, cómo están las instalaciones, cómo se ha ido implementando la reforma laboral. Entonces sí estamos en la lupa, ¿no? Realmente México, tanto para Estados Unidos y Canadá, entonces sí, lamentablemente estamos en esa posición y tendremos que estar cumpliendo con estas obligaciones laborales, ¿no? Y este tipo un poco del procedimiento de la solicitud para el establecimiento del panel, como les mencionaba, hay una parte reclamante, solicita al secretariado el mecanismo de establecimiento del panel, de inmediato se notifica a la parte demandada, quien se considere que ha violado, ¿no? Alguna disposición material laboral, y ya después se estarán eligiendo a los panelistas por sorteo, y de esa manera ya estará estableciendo este tipo de paneles, que ya de hecho México también ya designó, ya tenemos nuestros panelistas, y pues bueno, ya nada más es esperar a que suceda algún tipo de queja que llegue hasta la instancia de los paneles, que realmente es lo que menos queremos. O sea, la intención es tratar de que se solucione cualquier controversia de manera previa, ¿no? Y bueno, 5 días hábiles después de su integración, el panel deberá confirmar que la petición, identificar primero el centro de trabajo, identificar las leyes relevantes de la parte demandada y establecer el fundamento de buena fe de la parte reclamante, ¿no? Y ya solicitar la verificación y determinar la posible existencia de la denegación de derechos, ¿no? Entonces, sí es todo un mecanismo, pero la intención es, insisto, no llegar a la parte del establecimiento de paneles, sino resolverlo de manera previa. Y el proceso también de verificación en el sitio, en el centro de trabajo, también eso se va a poder llevar a cabo. Ya una vez que se determinó el panel, se informa, a la demandada de la solicitud de la verificación, se informa al propietario de la instalación cubierta, se responde al panel sobre la aceptación de la verificación, que esto es bien importante. Si no la aceptan, pues bueno, puede haber un reconocimiento automático de la existencia de una denegación de derechos y entonces ya inicia el curso de la reparación del daño, ¿no? O la reparación o que se garantice el derecho otorgado a algún trabajador, ¿no? Y en caso de que se acepten, bueno, pues ya se realiza la visita y se determina si efectivamente hubo o no alguna violación al capítulo 23 del TEMEC. Y también hay investigaciones internas, que esto yo creo que va a ser lo que va a estar más activo en las empresas, porque lo que queremos es no llegar a que Estados Unidos o Canadá se detecte alguna falta de obligación al capítulo 23. Entonces, la Secretaría de Economía
va a notificar a la Secretaría del Trabajo de que a lo mejor hay una presunta denegación de derechos. Entonces, la Secretaría del Trabajo lo que va a hacer es revisar el caso en específico, van a revisar qué empresa está, pues vamos, no cumpliendo con el tema en específico de negociación colectiva, libertad sindical, implementación de alguna regulación laboral o competencia por materia. Entonces, aquí es donde va a estar visitando al centro de trabajo, de todas maneras, ya la Secretaría del Trabajo, o va a determinar qué autoridad va a ser la que va a conocer del asunto, ya sea la propia Secretaría del Trabajo o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que al día de hoy todavía no está implementado, pero también es muy importante que la autoridad, pues al día de hoy tiene que implementar, ya que esté lista la reforma laboral, para poder cumplir con todos los compromisos establecidos en el capítulo 23. Y también, pues bueno, podrán determinar que sea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la que revise, ¿no?, alguna posible violación. Y bueno, pues ya se va a llevar todo el proceso hasta que se determine si hay alguna acción que llevar a cabo para reparar, alguna denegación de derechos, ¿no? Se hace un análisis y al final se va a dar una conclusión y se va a enviar a la Secretaría de Economía. Esto, pues bueno, pues para ya tener determinado cuál fue la sanción y poder, obviamente, corregir lo que se tenga, ¿no? Para ya no tener esta, pues vamos, es como el conocimiento por parte de Estados Unidos y Canadá de esta denegación de derechos y pueda afectar, ¿no?, obviamente, por la parte interna en México. Y lo que mencionábamos, pues bueno, la parte reclamante podrá imponer cualquiera de las siguientes sanciones, ¿no?, que deben ser proporcionales a la gravedad de la denegación de derechos. Una es la suspensión del tratamiento arancelario preferencial para las mercancías manufacturadas en la instalación cubierta, la imposición de sanciones sobre las mercancías manufacturadas y la imposición de sanciones sobre los servicios suministrados por la instalación cubierta. Entonces, esto es importante que se sepa, por eso es, independientemente del tema, vamos, interno de cada empresa que tiene que cumplir con la parte laboral, sindical, el tema de cumplir con los derechos humanos, también está la parte, pues, de que puede tener una afectación en los productos que llegar a exportar a Estados Unidos o Canadá. Y consideramos que, bueno, los retos para el gobierno, empresas y sindicatos, ¿no?, con motivo de la entrada en vigor del TEMEC, pues es asegurar la implementación de la reforma por parte del gobierno y el cumplimiento de la ley. Al día de hoy, pues la intención es que para octubre, noviembre, ya empiecen los tribunales laborales en ciertos estados del país, que pues a ver cómo va. Digo, realmente con todo también el tema del COVID, se complicaron mucho la situación de la implementación, de las instalaciones, etcétera. Entonces, pues esto también puede llegar a afectar, ¿no?, o dilatar la implementación de la reforma laboral, que es parte fundamental del compromiso acordado en el TEMEC. Establecer los mecanismos interinstitucionales de coordinación para la atención inmediata de las quejas o denuncias y mantener, obviamente, la paz laboral. Lo que menos queremos es que haya huelgas, que haya conflictos sindicales, obviamente con los trabajadores, que haya esta paz laboral para que continúe la inversión en México, que eso también es lo que busca el TEMEC, ¿no?, que se creen fuentes de empleo, que haya más inversión, etcétera, ¿no? Y para las empresas, es bien importante que se conozcan los mecanismos de cumplimiento del TEMEC, para eso estamos aquí, para conocerlo, para saber qué tenemos que hacer y qué no, las posibles consecuencias por los incumplimientos, el cumplimiento de la ley laboral, monitorear el clima laboral. Esto es invariable. De hecho, nosotros en EY hemos estado apoyando a varios clientes en este sentido, de monitorear su clima laboral, clima sindical, hacer ciertas encuestas, cómo está el clima sindical con sus líderes, etcétera, ¿no? Y atención inmediata de las quejas internas, ¿no?, la problemática laboral, ¿no? También el tema de violencia laboral es bien importante, pues, erradicarlo por completo, conocer el nivel de satisfacción de los trabajadores con los líderes sindicales, el monitoreo del entorno laboral, incluyendo sindicatos y líderes hostiles, comunicación con los organismos empresariales de apoyo y coordinación a través de estos con las autoridades mexicanas. Y bueno, los sindicatos, pues por su parte, pues también tienen que cumplir con muchos temas, por ejemplo,
inclusión en los estatutos sindicales de que pues, los trabajadores podrán elegir a sus directivas a través de un voto libre, directo y secreto. Ya se tienen que haber reformado estos estatutos. Entonces, sí son varias obligaciones que tenemos como empresa que cumplir y también ir de la mano con el sindicato, ¿no? Para evitar también cualquier conflicto, ¿no? Y en esta parte, no sé, Diego, si quieres tú explicar esta slide, no sé si ya estés conectado. Sí, aquí estoy, Juan Carlos. Bueno, básicamente en esta parte, las recomendaciones que nosotros vemos en miras a esta agenda laboral que tendremos en los próximos meses, como decíamos, la revisión de la estrategia sindical es básica, pero también estos otros 4 o 5 factores adicionales. Estamos hoy, por ejemplo, en medio de una campaña de inspección para el régimen de subcontratación. Entonces, conviene también tener una posición y una estrategia de defensa para atender inspecciones laborales. Y creo que la regla del juego será ahora cumplimiento, ¿no? Cumplimiento en todas las variantes, en miras no solo al Tratado de Libre Comercio, sino también a esta, digamos, nuevo posicionamiento de la vida laboral en el país, ¿no? Estas son algunas recomendaciones que nosotros vemos para poder, digamos, que las empresas tengan una mejor posición frente a cuestionamientos por parte de las autoridades y sobre todo poder transitar de mejor forma con los nuevos retos laborales, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, parte de una obligación que fue derivada de la reforma a la Ley Federal del Trabajo 1 de mayo de 2019 es implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia, hostigamiento, etcétera, erradicar el trabajo forzoso infantil, que esto va de la mano con el TEMEC. O sea, que es una obligación nueva que va alineada al TEMEC, que todas las empresas tienen que implementarla y tenerla, ¿no? Entonces, por eso, vamos, como bien lo comenta Diego, es un tema de compliance, de estar cumpliendo con las nuevas obligaciones, conocerlas, saber ir de la mano con asesores que les puedan también atender cualquier tema de las inspecciones, el tema de establecer una estrategia de beneficios, implementar hasta los factores de riesgo psicosocial de la NOM 035, que también es muy importante, que para octubre también ya tiene que estar implementado en todos los centros de trabajo. Y bueno, pues de esa manera estaremos cumpliendo y evitando sanciones derivadas del TEMEC, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, y con mucho gusto lo estaremos atendiendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te comparto las siguientes preguntas. Te pregunta Julia Martínez. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas que tienen pocos trabajadores y no tienen sindicatos? ¿Bastará con el contrato colectivo para tener la posibilidad de exportar? Pues el tema es de que este contrato colectivo, o sea, para las pequeñas empresas, y también se va a tener que legitimar. O sea, te tiene que en su momento el sindicato con el que lo tengan celebrado, se va a tener que legitimar. Bueno, el sindicato tiene que iniciar ese procedimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de esa manera tú ya estarías cumpliendo, ¿no? con la parte vamos, que establece la ley, la Ley Federal del Trabajo y lo que establece el TEMEC, ¿no? Entonces, sí es bien importante, y más si exportas, ¿no? O sea, si exportas a Estados Unidos y Canadá, pues bueno, es una de las principales, pues vamos, identificar eso primero, y si sí, pues bueno, entonces sí lo tienes que hacer, sí o sí, antes del 1 de mayo del 2023, ¿no? Entonces sí es importante que lo empiecen a hacer, no dejarlo al último, que esto lo que va a suceder es que van a saturar el sistema y va a ser muy complicado tenerlo listo para esa fecha. Entonces, si de alguna manera lo pueden ir implementando, pues bueno, súper bien. Si no, pues bueno, en algún momento irlo llevando a cabo, hablar con su sindicato y bueno, para que lo tengan ya listo, ¿no? A lo mejor, Juan Carlos, solo precisar rápidamente que el derecho a la libertad sindical no implica que todas las empresas deban de tener sindicato y que todos los empleados estén sindicalizados. Justamente tiene 2 variantes, una positiva y una negativa, con lo cual puede existir una empresa sin sindicato, sí, pero esa decisión le corresponderá exclusivamente al trabajador. Tengas a un trabajador
o a 6,000 trabajadores, esa decisión le corresponde al trabajador y no a la empresa. Por lo cual, si nosotros como empresa tenemos un sindicato que de alguna forma no representa a los trabajadores, ahí en principio se podría configurar esta denegación de derechos o violación. Perfecto. Gregorio Canales nos pregunta, mi empresa ya tiene un contrato con un sindicato local y está registrado en la Junta de Conciliación. Tenemos una buena relación, pero ¿hay algo que tengo que hacer para evitarme problemas? Pues, digo, básicamente sí hay que estar mucho de la mano con el sindicato, tener, o sea, ese diálogo, esa comunicación y ver qué tipo de contrato tengo, ¿no? O sea, si lo tengo, o sea, bien, efectivamente, pues en la Junta de Conciliación, pero si es contrato colectivo activo o no activo, ¿no? Y si es no activo, pues en algún momento se tiene que reactivar o no, ¿no? O sea, igual, si de alguna manera llega el 2023, que no de mayo, y no se legitimó, no se tomó la opinión de los trabajadores, quedará sin efectos. Entonces, pues bueno, como bien lo comenta Diego, pues igual se queda la empresa sin sindicato, pero pues bueno, en algún momento los trabajadores tendrán que elegir alguno, o en el interno, a lo mejor los trabajadores, si ya conocen al sindicato que tienes ahorita, Gregorio, entonces en ese momento, pues ya nada más es seguir con esta buena relación, ¿no? Que tampoco se determine o se detone que haya una injerencia, ¿no? Por parte de la empresa, pero sí es importante que estén muy bien comunicados entre la empresa, entre el sindicato y los trabajadores, o sea, que tengan una buena relación y de esa manera, pues bueno, no hay ningún problema, pero si lo tienes de protección o no activo, pues en algún momento sí tendrán que los trabajadores pues saber o de alguna manera a lo mejor elegir algún otro, ¿no? Esa es parte de la libertad sindical, de tenerse un sindicato o no. Entonces, pues bueno, es un tema importante que determina cómo está tu contrato, ¿no? Perfecto. Y por último, Frank pregunta, ¿es indispensable el CCT? Digo, si quieres, no sé si gustas. Si es indispensable el contrato colectivo. No, como decíamos, no existe una obligación como tal de tener contrato colectivo y mucho menos es una decisión que le corresponde a la empresa. Solo puntualizar, cuando existe un sindicato en una empresa es porque los trabajadores así lo quieren y porque los trabajadores son miembros de ese sindicato, ¿no? Entonces, ¿podemos vivir sin contrato colectivo? Sí, hay empresas y sobre todo en algunas zonas del país donde los trabajadores de alguna forma dicen, yo no necesito un sindicato que me represente, yo tengo una buena comunicación con la empresa y con eso es suficiente, ¿no? Algunas otras empresas o regiones son más proclives a la sindicación, entonces solo tener, como nosotros como empresa debemos de tener un pulso muy puntual de nuestro clima laboral, ver qué es lo que están buscando nuestros empleados y sin, esto es bien importante, sin incidir en sus decisiones, sí orientarlos y tratar de ayudarles a buscar la mejor opción si es que, digamos, andamos en busca de un sindicato. Recordar lo que pasó en enero de 2019 en la zona de Matamoros, en la industria maquiladora, cómo hubo una competencia sindical que acabó en varios paros e incrementos a contratos colectivos. Entonces, es un tema que de repente vamos a tener que trabajar con él y tendremos que entrar a profesionalizar nuestra estrategia sindical y nuestra forma de negociar con sindicatos, digamos, que realmente representen a los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Bueno, en nombre del Grupo CIH, les agradecemos a todos los asistentes, obviamente a nuestros especialistas, a Juan Carlos, a Olga y a Diego por esta tercera parte de nuestro webinar, el cual ha sido sumamente ilustrado, nos ha ayudado a ilustrar un poco más el tema que se viene en esta materia de comercio exterior. Les recordamos que pueden estar en contacto con Grupo CIH a través de nuestra página web www.grupocih.com, a través de nuestro número telefónico 800-439-7338 y por supuesto nos pueden
mandar correos a tualiado@gruposih.com. Esta ha sido la tercera parte de nuestro seminario sobre el TMEC, por lo cual les agradecemos a todos su asistencia y a nuestros especialistas. Les recomendamos seguirnos en redes sociales y estar al pendiente de nuestra siguiente jornada de webinar sobre temas sumamente específicos y que son importantes conocer dada la coyuntura actual. Muchísimas gracias a todos y en pantalla están nuestros datos de contacto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Olga y Diego, y a todos nuestros asistentes. Nada, que estén muy bien. Buen día.